buenos días, amadas hermanas. Qué gozo estar de regreso con ustedes después de un tiempo fuera de cámaras. Les saluda Laura González y como siempre les recordamos, Arraigadas es un alcance del Ministerio Viva Nuestros Corazones y siempre puedes encontrar más recursos escritos y audiovisuales como estos dirigidos a mujeres visitando nuestra página de vivanuestroscorazones.com. Y estamos en diciembre. Increíble cómo se ha ido el año. La semana pasada estuvimos recordando lo que es el ser agradecidos y la importancia de la gratitud. Y ya estamos en el primer viernes de diciembre. Y este mes vamos a estar recordando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Y por este motivo, en estos próximos viernes vamos a estar hablando sobre la Navidad. Es la época de Adviento y es un tiempo muy especial en el que los cristianos alrededor del mundo se preparan para celebrar de manera particular la llegada de Manuel. Nosotros no sabemos con certeza cuándo este milagro ocurrió. Lo que sí sabemos es que ocurrió. Ocurrió en un momento de la historia que Dios se hizo hombre, se encarnó y anduvo entre nosotros. Dios irrumpió las tinieblas con su luz y aprovechamos esta época para meditar de manera particular sobre este asombroso hecho que cambió nuestro destino para siempre. Nosotros somos olvidadizos y qué bueno es siempre volver atrás y recordar esas verdades gloriosas. Dios envió a su Hijo para mostrarnos el camino al Padre. Y entonces, para hacer esto, durante los próximos viernes, vamos a estar viendo la importancia de enfocarnos en el Evangelio en la Navidad. Todo se trata del Evangelio. Y vamos a estar revisando para hacer esto, algunas canciones, algunos villancicos más conocidos, los que más nos gustan a cada una de nosotras. Y la forma como cada una de esas himnos preciosos que cantamos hasta a veces sin pensar en lo que decimos, como todos estos apuntan al Evangelio. Y en el día de hoy, para iniciar con estos viernes de Adviento, quisimos invitar a una persona muy especial para nosotros que amamos mucho y que le llamamos cariñosamente Moy. Él es Moisés Gómez, el esposo de nuestra Betsy Gómez. Hola Moy, buenos días. Buenos días, Laura. Gracias por la invitación. Dejarme entrar en tu casa, en tu espacio. Un gozo para nosotros, Moy. Y la verdad es que para este tema yo creo que no hay otra mejor persona que Moisés Gómez para hablarnos del Evangelio y de la manera como el Evangelio irrumpió en nuestras vidas y debe llevarnos a ser heraldos a todos. Pero para empezar hablando de eso, Moy, hablando de los himnos de Navidad que nosotros escuchamos todo el tiempo, que además de ser bonitas, esas canciones que nos gustan, las cantamos a veces sin, como decía ahorita, sin aún meditar en lo que estamos diciendo, de manera tan particular, son tan teológicamente profundas y hablan de manera tan hermosa acerca del Evangelio. A mí en particular me encanta Hark, The Herald Angels Sing. En español se llama Se oye un canto en alta esfera y no le hace, ¿cómo se dice? No revela, exacto, no hace honor a la canción original. Pero de todas formas es una canción de una teología bien hermosa y profunda que habla de la redención que tenemos en Cristo, quien vino a reconciliar al mundo entero con nosotros. Habla de Jesús como Redentor, como nuestro Emmanuel, como Príncipe de Paz, aquel que vino a morir por nosotros. Él vino a sanar, vino a dar un segundo nacimiento, a reconciliar a los pecadores con el Padre. En fin, los ángeles entonces dan gloria y anuncian a este Rey maravilloso. Y Moy, la primera pregunta para ti es, ¿qué tan importante es para nosotros meditar en las verdades del Evangelio siempre, pero sobre todo durante este tiempo de Navidad? Sí, me encanta el hecho de que hayan sacado este espacio para justamente orientar la celebración en el propósito mismo de la celebración. La gente puede diferir si Jesucristo nació en esta época o no nació en esta época, pero sí coincide en que Jesucristo nació y que el evento que ha pues dividido la historia sigue latente y presente a través de generaciones. Y una de las cosas que me encanta de que ustedes trajeran este tema es justamente porque el nacimiento de Cristo en sí mismo trajo una buena noticia.
Es el cumplimiento profético que 700 años antes había dicho Isaías y también Miqueas acerca de que iban a ser en el lugar que iban a ser, la señal que iban a tener, que era que iban a ver una virgen, iba a venir, ¿verdad?, por medio de una virgen, y que él iba a ser el Mesías, el Salvador esperado. Me encanta que saquemos tiempo justamente para reflexionar la manera también como celebramos la fecha, las canciones que cantamos que celebran el propósito mismo y que muchas veces las repetimos sin detenernos a meditar. Yo creo que la buena noticia del Evangelio inicia con la llegada del Salvador, y muchas de estas canciones, como tú dices, que hablan de esa reconciliación, de que Dios trajo al mundo paz. ¿Por qué trajo Dios paz? O sea, la idea central de que Dios trajo paz radica en el hecho de que el hombre estaba enemistado. No había forma alguna de que el hombre pudiera tener una perfecta comunión con Dios como lo tuvo en el Edén Adán y Eva. Y por causa del pecado, nosotros sabemos que por miles de años el hombre estuvo pues en oscuridad, sin tener la posibilidad de acercarse a Dios y volver a restablecer esa comunión. Así que cuando nosotros celebramos al mundo paz y repetimos incluso las palabras de los ángeles que mencionaron a los pastores en Lucas, es diciendo, Dios envió a su Hijo justamente para reconciliar al hombre con Dios. De manera que ahora la enemistad que ha existido por causa del pecado puede encontrar solución y reconciliación por medio de aquel que vino. Dios se hizo hombre, nació justamente para luego ir a la cruz y tomar nuestro lugar. Entonces yo creo que parte de la idea de esta celebración es poder recordar que el propósito mismo de la celebración no es celebrar que un niño nació o que nació el niño Jesús, y que lamentablemente por años muchas generaciones han dejado al niño Jesús siendo niño. No, es que ese niño vino pues a cumplir una misión, como los ángeles lo anunciaron en Lucas a los pastores, como los ángeles se lo anunciaron a María y a José cuando le dijeron que venía del linaje de David, aquel que iba a ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Si nosotros hemos pensado en eso, Laura, pero antes estábamos sin Dios, o sea, y ahora Emmanuel, Dios con nosotros, es justamente que Dios se acercó al hombre para restaurar esta relación. Y Moisés, yo me pongo a pensar en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento es apuntando a ese glorioso Salvador, a ese rey que vendría y que todos esperaban, será Moisés, será David, será Salomón, será este otro, y no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y entonces ahora ver, los ángeles finalmente anuncian, este es el rey esperado. Así era una expectativa nacional. Exacto. No solamente viendo las figuras masculinas, Laura, sino las mujeres esperando y viendo, a ver, ¿seré yo aquella de la cual Génesis 3:15 habla por medio de mí? Y por eso era que la esterilidad era visto como algo tan triste y funesto, como una maldición. Dios me excluyó de ser esa mujer que por medio de mí viniera aquel que iba a aplastar las semillas. Exacto. Era una expectativa nacional, era una expectativa de todo el pueblo, generaciones tras generaciones. ¿Será este nuestro redentor, como tú decías? ¿Será este profeta del cual habló Moisés en Deuteronomio 18? ¿Será yo la mujer que traeré en mi vientre aquella promesa que Dios nos dio por medio de Moisés en Génesis? Entonces, esa expectativa, pues, encuentra su culminación y su clímax en el nacimiento de Cristo. Así es. Y ese milagro tan increíble que Dios deja toda su gloria para venir hacerse hombre para rescatarnos. Entonces, ¿quién mejor que los ángeles, verdad? Para anunciar este hecho portentoso y milagroso, ¿verdad? Y entonces ellos eran unos heraldos que proclaman, los heraldos son unos mensajeros, ¿verdad? Unos pregoneros. Y ese mensajero se enviaba
como delante de un rey para anunciar que el rey venía. El rey viene, ya el rey viene por ahí, gritaba este heraldo como alerta, ¿verdad? Y entonces estos ángeles estaban adorando y comunicando esa verdad a aquellas personas, a esos pastores, como tú dices, que estaban anticipando, que estaban esperando, que estaban en tinieblas, desesperadamente esperando esta liberación, instándoles a escuchar y a unirse, a responder por fe. Y entonces, Moy, yo te considero como un heraldo del evangelio, porque si hay una persona que yo sé que es evangelista, eres tú. Y yo creo que no fue casualidad que te eligiéramos a ti para este primer programa de Adviento. Háblanos un poquito de esa pasión que tú tienes de proclamar el evangelio, porque yo sé, y a veces hasta hacemos chistes sobre eso, de que tú te montas en un elevador y la persona llega al tercer piso ya habiendo sido evangelizado por ti. Y a cada rato Betsy pone videos y nos manda videos de tú hablando con el hombre que está arreglando el carro o con cualquier persona o en el supermercado donde tú estás compartiendo el evangelio. ¿Por qué tú tienes, qué te lleva? ¿Cuál es qué tú has entendido que te lleva a esa necesidad de proclamar este mensaje? Sabes que me hace emocionarme, pensarlo, y los que me conocen saben que, bueno, cuando veo la verdad del evangelio en clara y en mi vida, pues eso me conmueve. Yo diría que ha sido una gracia de Dios permitirme ver lo que Él ha hecho en mi vida y cómo Dios me salvó. Yo creo que también es una respuesta justamente al entender que el mensaje del evangelio es el único capaz de salvar a aquel que está en tinieblas. Como tú bien mencionabas, cuando los ángeles se le aparecen a los pastores, ellos le confirmaron todo lo que la profecía había dicho y automáticamente ellos fueron a confirmar la señal que los ángeles le habían dicho. Y dice que luego los pastores anunciaron a todos, hablaron de esto. María lo guardó en su corazón, pero ellos no. Ellos no pudieron callar. Yo creo que el entender quién nosotros somos, cómo el Señor en su misericordia nos extendió una gracia que no merecíamos y cómo Dios también nos ha encomendado justamente a que proclamemos esa verdad. Mi corazón no se contrista, no, esa no es la palabra, se conmueve. Sí. Cuando yo veo una persona que Dios trae a mi vida, cruza en mi vida, que yo digo, pero esta me la trajo el Señor. Esta me la puso el Señor. Yo no la salí a buscar ni siquiera. Y en ocasiones en un Uber o en la calle, una persona que viene y me da una salutación más allá de lo normal, yo no dejo pasar la oportunidad porque entiendo que es el mensaje que puede salvar y sacar a esa persona de las tinieblas. La buena noticia del evangelio, la razón por la cual celebramos Navidad es justamente porque nació Jesús el Salvador. Si Jesús es el Salvador y su mensaje es el que salva, sería un acto egoísta de nosotros retener el único mensaje que puede reconciliar a cualquier persona con Dios. Entonces, ese sentido de urgencia, yo diría que es el Señor que lo ha puesto. Yo no diría que es algo más allá que responder a lo que el Señor nos ha llamado a todos. Y claro que probablemente ya a unas personas se le hace más fácil que a otros. No te puedo negar que en ocasiones tengo temor. Hay ocasiones en las que uno se siente intimidado porque es una persona que tiene tatuaje, una apariencia dura, un rostro amargo y sencillamente nuestra responsabilidad es compartir y la responsabilidad de Dios es salvar porque Jesús es el Salvador. La Salvador le pertenece al Señor, pero es justamente el ver lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo creo que si nosotros estamos convencidos de que la obra del evangelio es efectiva en mi vida, si nosotros estamos convencidos que el Señor me sacó a mí de mi condición, de que yo estaba perdido y era ciego, si lo hizo con nosotros, si lo hizo conmigo, lo hizo contigo, lo puede hacer con cualquier persona. Y yo creo que eso es lo que me mueve, el ver que el poder del evangelio sigue siendo efectivo y transformador. No es mi responsabilidad convertir a nadie porque no tengo el poder para hacerlo, pero sí es mi responsabilidad de compartir el mensaje que puede convertir a alguien. Así es, Moisés, qué glorioso. Yo creo que eso es tan importante como que entender en la profundidad de la oscuridad en que nosotros estamos, porque yo creo que parte de lo que nos hace quizás no ir a pregonar es que como que no hemos entendido bien de dónde el Señor nos sacó y la profundidad de la oscuridad en la que vivimos, ¿verdad?
Sí. Y Moisés, pensando en ese texto de Lucas, de los pastores, eh, ¿por qué tú crees que Dios decidió? Él vino como con tan poca aclamación, porque fue a pastores, Ujú. fueron ángeles verdaderamente que lo anunciaron, pero a pastores. ¿Por qué tú crees que Dios elegiría esa forma de anunciarse? Y no se anunció, por ejemplo, al sumo sacerdote, o no se anunció no sé, a personajes de esa época que pudieran ser más vocales o tener más influencia quizás. Sí. ¿Qué te hace pensar que haya ido a pastores? Mira, yo creo que hay varios elementos que tenemos que considerar por qué lo hizo. Primero, entender de que ese mensaje es para alcanzar hasta el más simple de los seres humanos y de los pecadores. Es claro que si ese mensaje hubiese llegado a los líderes religiosos del momento, que estaban muy ensimismados y muy creídos de que se sabían toda la ley de Dios y que luego Jesús confronta en el ministerio de que ellos no sabían nada, pues ese mensaje no hubiese llegado a personas tan simples y de la vida de la sociedad. Me refiero a pastores, me refiero luego a prostitutas, a cobradores de impuestos, que eran justamente lo que la sociedad y los líderes religiosos desechaban. También yo creo que por el hecho mismo de que estos pastores guardaban una expectativa también del Mesías, a estudios revelan que ellos eran justamente quienes cuidaban las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo y que esas ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo, ellos tenían que velarla con mucho cuidado de que se le quebrara una pierna, de que se tenían que mantenerla para luego entonces ser de las ovejas que estos pastores justamente cuidaban, las ovejas que iban a ser presentadas como sacrificio, que la gente iba a buscar para sacrificar. Pero yo creo que el texto de Lucas es que más nos revela, y es el hecho de que este mensaje iba a ser proclamado para salvar a la nación de Israel, en los pastores y consecuentemente a todo el mundo, incluyendo a nosotros que no somos gentiles. Los pastores recibieron el mensaje, gloria a Dios en las alturas, de parte de estos ángeles. Y en la tierra paz, aquí está una vez más la reconciliación de la que hablamos, entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron del cielo, al cielo, los pastores se decían unos a otros, vamos a confirmar, vamos a Belén a ver si lo que ellos dijeron es cierto. Y fueron a toda prisa y hallaron a María y el niño. Y dice el versículo 17, que cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca del niño. Ellos no pudieron callarse. Nosotros no sabemos el impacto que esto causó en sus vidas y cómo esto transformó su vida, pero ya había sido plantada la semilla de la esperanza. Jesús claramente en todo el evangelio nos deja saber que él vino a buscar lo que se había perdido. Y muchos de estos pastores en la sociedad no habían calado. Ser pastor era dedicarse justamente a cualquier trabajo porque tú no habías podido adquirir los conocimientos suficientes para enrolarte dentro de las escuelas de fariseos, saduceos y escribas. Por lo tanto, estos estaban ahí marginados y el mensaje vino para alcanzar a los marginados. Con ellos representa justamente a todo el pecador que está marginado por causa del pecado y que no encaja dentro de una estructura religiosa porque dice yo no puedo acercarme a Dios por mi pecado o yo no soy tan piadoso como o no puedo cumplir con el estándar de esta religión. No, estos pastores tampoco según el estándar de su momento. Sin embargo, las buenas noticias del evangelio vino a alcanzar a nosotros que estábamos marginados por causa del pecado y que ahora encontramos justamente la salvación y la reconciliación con Dios. Wow, Moisés, qué glorioso que Dios vino a buscar a los mendigos, Sí. a los que son como humildes, a los pastores que no, a los pastores como vemos ahí, y que los ángeles fuera a ellos que les anunciara esto. Yo no me puedo imaginar eso. Yo no me puedo imaginar a esos ángeles anunciando esto. Laura, a mí me sorprende también cómo el mensaje en sí mismo hacia los pastores, que hay quienes lo conectan con unas profecías en Ezequiel de aquellos que eran como vigilantes que iban a recibir. Hay quienes hacen esa conexión, pero lo que yo también veo es el hecho de que el rey
vino en su primera venida, no será así en su segunda venida, pero en su primera venida vino muy claro como siervo. Vino, se les revela a los pastores, no a los mayores líderes religiosos. De hecho, recuerda que cuando los magos vienen donde Herodes, los magos entendieron que iba a llegar en un palacio. No, viene y se les revela a aquellos que estaban marginados por su cultura, culturalmente, y que ocupaban un oficio familiar, secundario, no tan importante. Esos pastores vivían sacrificados todo el tiempo, pasaban más tiempo con sus ovejas que con la familia. Eran totalmente desconectados de la sociedad por la labor de pastorear. Ellos pasaban meses con sus ovejas, y ahora Jesús, el mensaje le llega a ellos. Jesús nace entonces en un pesebre, vino claramente con un rol de siervo, vino con este rol de servir a una humanidad que estaba perdida. No va a ser así su segunda venida. La segunda venida, él viene como rey glorioso y juez a juzgar a vivos y a juzgar y a condenar. O sea, él viene a juzgar a aquel que no se ha hallado dentro de su redil y a galardonar a los suyos. Pero en esa primera venida, que es la que celebramos, la venida de nuestro Salvador al mundo, pues Jesús vino como siervo. Y eso también nos deja un mensaje con la humildad con la cual Dios, así Filipenses lo dice en el capítulo 2, del 5 en adelante, Dios dejó su trono, no siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló. Y el mensaje, estas trompetas, esta gran celebración celestial hizo pues que no una persona, no dos personas, varios pastores fueran testigos, los primeros receptores de ese mensaje del evangelio. Así es, Moisés, qué glorioso, qué glorioso. Y Moisés, en un momento dado, yo sé que quizás no da tiempo que tú compartas todo tu testimonio de cómo el Señor te alcanzó, pero el Señor le dice a alguien: cuenta cuánto ha hecho el Señor por ti y cómo se ha compadecido de ti. ¿Qué te hace recordar eso en tu propia vida? Esas palabras que salieron de la boca de Jesús. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? Wow. Bueno, como tú dices, tantísimo. Yo creo que el hecho de que el Señor a la edad de 12 años, 13 años, detrás de unas butacas en un retiro de jóvenes, me llevara a Juan 3:16 para continuar leyendo todo el capítulo completo. Era el único versículo que yo me sabía, y dijeron: vayan con sus Biblias a que Dios le hable. El hecho de que Dios preparara y orquestara ese lugar, ese momento, ese tiempo, para que yo pudiera ir a Juan 3:16 y ver a través de la continuación de Juan 3:16. No se queda en Juan 3:16, sino el 17, el 18. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y luego, como el versículo 36 del capítulo 3 termina diciendo unas palabras que conmovieron mi corazón: el que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, la ira de Dios está sobre él. El versículo 36 del capítulo 3 de Juan sacudió mi ser, y ese momento yo creo que eso ha sido quizá sin el quizás, el momento más importante en mi vida, donde el Señor se detuvo, me guió a ese texto para yo darme cuenta cuán pecador era. Luego, pues, ver toda su paciencia conmigo, cómo Dios ha sido paciente, Laura. Yo he sido en ocasiones cabezadura, decimos en mi país, testarudo, y ver a Dios pacientemente, ver a Dios lidiando con la suciedad de mi corazón pacientemente, con la terquedad de mi orgullo pacientemente, es algo que me abruma. Es algo abrumador ver a Dios que no solo me salvó para dejarme ahí, sino que ha ido progresivamente mostrándome su gracia y su amor, y lo sigue haciendo. Es una obra que no termina. ¿Qué Dios ha hecho por mí? Me dio una familia hermosa también. Me dio una esposa hermosa que ama a Dios sobre todas las cosas, y que con ella podemos pues caminar juntos en esta vida y pasaremos junto a la eternidad. Tú entiendes la magnitud del regalo, Laura, de que tú y Fausto no solamente están haciendo esta vida juntos, sino que van a estar en la eternidad juntos. Eso es un regalo que escapa de la dimensión, de la escala de nuestro entendimiento en esta tierra. Y eso es lo que
nosotros hemos visto la gracia abrumadora, inmerecida de Dios, de pecadores, que íbamos en una opuesta dirección y que Él nos interceptó para que con su gracia nos salvara y nos ahora guiara al camino de vivir para Él y para su gloria. Así que Amén, pudiéramos Moisés. pasar el resto del tiempo hablando de eso, pero sí Sí. exaltar que es una obra de Dios, que Él empezó, que no ha terminado y que anhelamos el día donde ya pues lo veremos cara a cara en esa segunda venida. Y Moisés, que esa historia tuya es la historia de todos nosotros. Todos estábamos necesitados de su luz, de su liberación, de su perdón, de su salvación. Pero yo creo que muchas veces tendemos como a asumirla, o ya la tenemos, o se nos olvida de dónde nos sacó, se nos olvida lo que Él hizo por nosotros. Somos fáciles para olvidar. Y yo creo que este tiempo de Navidad es bueno porque nos hace a todos volver a recordar, volver a pensar, traerlo a nuestra memoria y no solamente hacerlo a nivel individual como lo debemos estar haciendo todos los días, pero entonces ahora hacerlo con la iglesia, con los hermanos de la iglesia, con los redimidos de Dios, que todos juntos en el mundo entero estamos ahora meditando en esta verdad gloriosa, en ese anuncio glorioso que hicieron los ángeles, donde Dios irrumpió las tinieblas con su luz y que todos como cuerpo alrededor del mundo estemos pensando y meditando en las mismas verdades. Eso es glorioso. Amén. Y entonces, que nosotros celebramos esas verdades, como tú decías al principio del programa, semanalmente, o sea, cada semana nos reunimos a proclamar que Él vive, que Él volverá. Nos reunimos a proclamar que Él se hizo hombre para salvarnos, porque nosotros no podíamos salvarnos. Él se hizo un siervo para que ahora nosotros podamos servirles. Entonces, yo no quiero dejar pasar la oportunidad para dar algunos tips prácticos. Está en tu lista de preguntas, pero excelente. Hablábamos, pensaba cómo una persona no solamente puede recordar esas verdades, cómo puede recordarlas recordándosela a otros. Y es que ustedes van a tener muchas reuniones sociales en este mes de diciembre, sobre todo nosotros los hispanos, que cada fin de semana hay una invitación, hay una reunión. Y muchas de esas reuniones son excelentes oportunidades para compartir el evangelio. Y probablemente usted dirá, pero ¿cómo lo voy a hacer? Yo no sé cómo hacerlo. Pide la oración por los alimentos. Dile, me permiten orar por los alimentos. No importa si es la reunión de Navidad de tu trabajo o de estudiantes o compañeros familiares. Pide la oración por los alimentos. Y esa oración por los alimentos, ora el evangelio. Ora el evangelio. No ores por los alimentos. Ora pidiéndole al Señor. Señor, yo te doy gracias, recordando la Navidad. Estás recordando, gracias porque tú viniste al mundo. Pero no te quedaste un niño. Tú viniste al mundo y luego creciste, te hiciste hombre. Y fuiste a la cruz a tomar nuestro lugar. Viviste una vida perfecta, la vida que nosotros no podíamos vivir. Y luego vas a la cruz a tomar nuestro lugar. Recibes la ira de Dios para que ahora nosotros no recibamos la ira y podamos tener la paz que tanto cantamos en esta época. Y puedes hacer una oración como esa, pídele al Espíritu de Dios que te guíe. Sin embargo, te puedo garantizar que en esta celebración hay una actitud de las personas a escuchar. Por alguna razón, el ambiente se presta. Exactamente. Más abierto. No dejes pasar la celebración. Entonces, no solo recordamos el nacimiento de Cristo meditando en lo que cantamos, también podemos recordar el nacimiento de Cristo recordándoles a otros el propósito de su nacimiento. Amén, amén. Gracias, Moisés. Eso está excelente. Excelente forma para concluir esta parte de Arraigadas. Moisés, estamos tan agradecidos de ti, de tu vida, de tu pasión por el Señor, por el Evangelio. Agradecidos de que tú hayas estado aquí con nosotros hoy. Y te voy a pedir si puedes orar por este tiempo, por las hermanas que nos escuchan, por sus familias, por sus amistades, por las personas que no conocen a Dios, por las personas que aún están esclavizadas a la oscuridad y que su luz no ha aún llegado. Si puedes orar por eso. Y de nuevo, gracias, Moy, por acompañarnos.
Claro. Padre nuestro, qué gran privilegio tenemos de llamarte Padre. Ujú. Y hoy te podemos llamar Padre porque un día tu Hijo vino al mundo justamente a reconciliarnos contigo y a adoptarnos y hacernos tus hijos. Nosotros te pedimos, Señor, que todo el que vea este video, nosotros no conocemos sus vidas, no conocemos sus familias, no conocemos sus trasfondos, ni siquiera la situación por la cual están atravesando al momento de ver este video. Pero sí te pedimos, Señor, que tú le hables a sus corazones, aquellos que te conocen y están llamados justamente a vivir a la luz de la obra que tú hiciste, a hacer luz en medio de las tinieblas, que tú les animes por medio de este recurso a compartir las buenas nuevas de Cristo. Y si hay personas que ven este video y aún no te conocen o creen que te conocen y no te conocen, que la luz de Cristo puede iluminar sus almas. Yo te pido, Señor, que tú abras su entendimiento para mostrarles su necesidad de ti, la oscuridad en la cual se encuentran, pero no importa cuán oscuro ellos estén o se encuentren, a la luz de Cristo es suficiente para sacarlos de ahí, arrancar sus vidas de las tinieblas y hacerlos tus hijos por la eternidad. Así que usa este recurso, llega a los corazones, anima a todas las mujeres que vean este video de Arraigadas y que puedan ser luz en esta época de Navidad donde tristemente hay tanta oscuridad en medio de la celebración. Así es. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, que así sea, muy. Gracias por acompañarnos. Un abrazo a Betsy y a los niños. Última vez. No, tiene que volver. Un beso, muy. Gracias. Vale. Un abrazo a todos. Y siempre terminamos Arraigadas con una verdad para que estar meditando, pero esta vez vamos a terminar con algo diferente. Como estamos hablando de las canciones de Navidad, las canciones que nos recuerdan el Evangelio, quiero invitar a algunas de nuestro equipo para que nos compartan sus canciones preferidas y por qué. ¿Qué verdades del Evangelio les son recordadas a través de estas canciones? Y la primera que quiero invitar es a Mónica. Mónica Valadez, si estás por aquí. Hola, hola. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar aquí contigo y con todas las hermanas que nos ven hoy. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos, ¿qué cántico de Navidad es el que te recuerda el Evangelio en este tiempo? Wow, hay muchos, pero creo que el favorito de todos los tiempos para mí es el de Santa la Noche. Tiene una letra tan hermosa y bueno, por cierto, este villancico es un poquito difícil de cantar por la melodía, pero eso no importa, creo que la letra es tan hermosa, uno le canta al Señor con el corazón y bueno, hay unas líneas en particular que me conmueven tanto cuando las canto y cuando recuerdo este villancico, porque dice, fue por nacer así humildemente que nuestras pruebas sabe comprender. Hoy Emmanuel ya es Dios con nosotros. Cantemos al Rey, a Jesús el Salvador. Regocijad, nació el Redentor. Y bueno, estas pocas líneas, de hecho, sí, nada más son 2 líneas, hablan del Evangelio. Ahorita Moisés nos hablaba sobre cómo el Señor nos recuerda en Filipenses 2 cómo dejó su gloria y vino con nosotras, vino a este mundo, se humanó. Este canto me recuerda a mí cómo el Señor debió hacer esto por nosotros. Así que yo me siento amada, me siento acompañada por el Señor, me siento comprendida también, porque Cristo está conmigo y por haber venido a estar entre nosotros los pecadores, experimentó cada prueba y cada tentación y Él está dispuesto a llevarme de la mano cuando yo paso por eso también. Así que no es un Dios distante, es un Dios que se dignó a vivir entre nosotros para salvarnos y es hermoso poder decir, Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Mónica, qué maravilloso es cantar todos estos himnos con entendimiento, porque muchas veces los cantamos porque son lindos, porque la música es linda, porque la música nos recuerda la Navidad, el tiempo que estamos celebrando, nos da como melancolía y nostalgia, pero cuando meditamos en las líricas, y son tan profundas y tan teológicas, qué hermoso. Gracias, Mónica, por compartir. Ahora quiero invitar a Nicole Jorogi.
No sé si... Aló, bueno, casi es Nicole Jorogue. Jorogue. Ok. Entonces, Nicole sí. se acaba de casar en este año, ese es un motivo de gratitud. Sí, amén, así es. Cuéntanos, Nicole, ¿cuál es tu canción preferida? Bueno, mi canción, mi himno favorito de esta temporada es Come Thou Long Expected Jesus. No sé si Laura, tú sabes o tú conoces ese título en español. No sé cómo será en español. Sé cuál es la canción, pero a veces no sé exactamente el título en español. Bueno, yo amo este himno navideño porque está lleno de ánimo. Y no solo de ánimo de la música, pero también como las letras están llenas de esperanza y respuestas a las preguntas que el hombre ha hecho a lo largo de los siglos. Entonces, como Jesús es la única esperanza verdadera para nuestro mundo, que solo Él puede hacer bien todas las cosas, especialmente como estos últimos años en COVID, como ¿qué respuesta, qué esperanza hay? Pero entonces, y COVID fue por todo el mundo y Jesús es el deseo de todas las naciones del mundo, no solo de tu país o de tu familia. Y Él es lo que todos los corazones del mundo anhelan, ya sea que se dan cuenta ahora o no. Entonces, eso fue como para mí, como no sabía que anhelaba a Jesús hasta encontrar quién es Jesucristo. Amén. Uno busca y busca y busca hasta darse cuenta que al final encontró lo que tanto buscaba, ¿verdad? Gracias, Nicole. Y finalmente, Débora. Hola, Debbie, ¿cómo estás? Tardes. Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Debbie está esperando un bebé en un tiempo muy especial. Qué bueno, sí. Debbie, cuéntanos, ¿cuál es tu himno navideño preferido? Bueno, de hecho es uno que por alguna razón yo conocí apenas el año pasado y se llama O ven Emanuel. Ese ha sido desde el año pasado hasta ahora uno de mis himnos favoritos en estas fechas. Y me encanta cómo mencionábamos la importancia de no solo disfrutar las fiestas y disfrutar la familia y la comida, sino realmente enfocarnos en qué es lo que estamos celebrando en este tiempo. Y es la venida de Cristo. Entonces, para darles una probadita a las hermanas, la primera estrofa dice, oh ven, bendito Emanuel, de la maldad rescata a Israel, que llora en triste desolación y espera ansioso su liberación. Y bueno, aquí es un poco de la imagen del pueblo de Israel cuando estaban en cautiverio en Babilonia. Y entonces ellos estaban solos, estaban lejos de su tierra natal, estaban exiliados. Entonces ellos estaban tristes a causa de esto. Entonces hay una promesa que el Señor les hace en Isaías capítulo 7, versículo 14, en el que les dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y bueno, ahora sabemos que la definición de Emanuel es Dios con nosotros, o literalmente con nosotros Dios. Entonces, ahora esa promesa que tuvo Israel en ese momento no solo era para liberar a Israel de un cautiverio físico, sino también espiritual. Y eso es tan cierto para nosotras también hoy, porque Efesios 2 nos enseña que sin Cristo estamos muertas, alejadas de Él, en nuestros delitos y pecados, pero cuando viene la luz de Cristo a nosotros y ese Emanuel es revelado para con nosotros, nuestro cautiverio espiritual, también somos libres de ese cautiverio espiritual. Entonces, gloria a Dios porque ahora somos rescatadas y esa separación que explica Efesios, esa muerte de la que habla Efesios, ya no es más cierta cuando nosotros creemos en ese Mesías. Entonces, gloria a Dios porque cumple sus promesas, gloria a Dios por su Espíritu que obra en nosotras para que podamos creer en Él y entonces que en estas fechas tengamos ciertamente una razón para celebrar, una razón para gozarnos, porque hemos sido libres de ese cautiverio y el Señor ha cumplido sus promesas y nos ha atraído hacia Él. Ahora somos parte de Él también. Entonces, qué motivo para celebrar. Amén, qué bendición, Debbie. Y para atarlo como iniciábamos, que mi canción era la de Los Ángeles Anunciando,
Ya nosotros estamos de este lado del anuncio. Ya vino el Salvador, Él vino, él se encarnó, Él anduvo entre nosotros, Él nos mostró el camino al Padre. Y ahora celebramos esa gran salvación que tenemos en Él. Somos libres en Él para amarlo, para servirlo, para adorarlo, para glorificarlo. Y todo eso nos da gozo y ese es nuestro gozo en esta Navidad. Y queremos compartirlo con las hermanas. Y gracias por acompañarme todos ustedes. Gracias, Moy, de nuevo, si estás ahí escuchando. Y para terminar, queremos dejarles con este recurso que estamos recomendando ahora en este tiempo, que es el devocional de Adviento. Y van a ver ahora por qué vamos a estar hablando de villancicos y canciones y himnos, porque el devocional trata con esas canciones. Así que se lo dejamos como recomendación para que lo puedan hacer en este mes junto a nosotras. Y con esto nos despedimos una vez más de Otras Arraigadas. Dios les bendiga a todas, les dé un excelente fin de semana y nos vemos la semana que viene para un nuevo Arraigadas. Dios les bendiga.